Buenos días o buenas tardes a todos. Soy Juan Estadela. La mayoría de vosotros ya me conocéis. Bien, lo primero, agradecer a la organización, a Carlos Dum especialmente, por la oportunidad de participar en este congreso donde en Venezuela se reúnen anualmente y desde hace muchos años astrólogos locales y del país para compartir unas horas, unos días de astrología. Yo voy a exponer una disertación, una breve disertación, no durará más de 30 minutos, sobre un tema que considero relevante aquí en Venezuela y en cualquier parte del mundo, con las consiguientes adecuaciones o la consiguiente consideración, porque cada país es diferente. En un régimen hay un sistema fiscal, un sistema económico y en otros pues puede ser muy diferente. Pero hecha esta salvedad, es decir que yo ya estuve en Caracas, en Venezuela, en 2007. Además estuve compartiendo con el Centro Astrológico Venezolano un par de días, donde hice unas charlas sobre astrología mundial. Y en esta ocasión, hoy les voy a presentar un tema no menos interesante, trata sobre astrología empresarial. El título de la ponencia, de la charla, es Astrología y negocios en el siglo XXI. Bien, lo primero es preceptivo empezar con una definición más o menos formal de lo que es la astrología empresarial, astrología dedicada al mundo de los negocios. Y es, en definitiva, lo pueden ver en pantalla, la rama de la astrología que estudia todo lo relativo al mundo de la empresa, desde que ésta nace, desde que se selecciona, si es posible, no siempre es posible, astrológicamente, el momento de inicio. Después veremos cuál es el inicio real de la empresa, del negocio, de la iniciativa, hasta el despliegue total de su actividad, pasando pues, por pasos, por elementos tan cruciales como iniciar una campaña de marketing, eh, que empiece, que dé comienzo uno de nuestros ejecutivos clave dentro del negocio, por ejemplo, si el negocio es grande, y en fin, consideraciones como incluso las referidas a la astrología mundial. Todo eso es lo que engloba la astrología empresarial. ¿Qué elementos hay que considerar? ¿Cuál es la estructura básica de esta rama? Pues bien, primero la empresa como tal, es decir, valorar cuál es la finalidad. Es algo que no es necesariamente astrológico, sino que va más allá. Evidentemente, al fin y al cabo es un negocio. Estamos hablando de la astrología aplicada al mundo de los negocios, pero el objetivo, el eje de todo, es el comerciar, el emprender, el ganar dinero, el crear riqueza, en el que todos salgan beneficiados, la sociedad en general, y ese es el protagonista, el empresario, la empresa, no la astrología, que es únicamente una herramienta para que tenga un mejor provecho y un más largo recorrido y con un mayor calado. La empresa como tal es lo que acabo de apuntar. Después sería considerar el horóscopo del empresario, la carta natal del empresario, del que emprende, del que dirige, del dueño, que a veces es el mismo director. Luego pasaríamos a estudiar el horóscopo o la carta de la empresa en sí, porque cada negocio tiene un inicio y tiene una carta natal, como sabemos, y como veremos a continuación. Después, diferentes aplicaciones astrológicas al mundo de la empresa y finalmente, no hay que olvidarnos de ubicar la empresa, el negocio, en su contexto nacional y mundial. Es decir, aquí ya entra lo que es la astrología mundial, aunque sería únicamente una consideración general, de conjunto. No hay que profundizar excesivamente dentro de la astrología empresarial. Todo lo referido a la mundana, astrología mundana. Es otra rama, claro. Bien, dentro del primer apartado que hemos enumerado anteriormente, evidentemente todo empresario, todo emprendedor sabe que la fase A primero es identificar la oportunidad de negocio. Después se estudia la viabilidad del proyecto.
y después se desarrolla una estrategia para desarrollar esa empresa. La fase B es ya ponerse manos a la obra, en que se ejecuta la parte teórica, por decirlo así, se constituye la empresa, está es conditio sine qua non, es decir, es imprescindible para que legalmente tenga validez la iniciativa comercial o empresarial. Después hay la financiación de la empresa y finalmente el desarrollo propiamente de todo lo que acabamos de apuntar. Es decir, ya poner en marcha, abrir puertas y para eso se necesita antes haber financiado la empresa, haberla constituido y antes haber identificado un nicho de negocio, una posibilidad, aunque sea una esquina favorable para vender perritos calientes. Es igual, no tiene que ser una multinacional, pero hay que hacerlo. Vamos a ver el horóscopo del empresario, porque es muy importante. Fíjense, eh, es cierto que la empresa tiene una carta, pero al final, como ocurre con los países, cuando hay reyes, cuando hay presidentes de la nación, si son repúblicas, cuando hay primeros ministros, esas personas filtran el día a día de la nación, del país, del ayuntamiento, del gobierno local, lo que sea, y también de una empresa, si es que eh, estamos hablando de empresas, con su propia carta natal. Es decir, es muy importante tener en cuenta la carta natal del empresario. El empresario tiene que tener una carta natal que permita ser empresario. No todos nacen, astrológicamente hablando, con esa posibilidad. De hecho, vocación y estar dotado para ello van muy cerca, están de la mano porque son los mismos planetas, son los mismos actores. Una cosa lleva a otra, no es casualidad. Yo, por ejemplo, he estudiado que en la mayoría de empresarios hay una mayoría de planetas en casas angulares, son muestra ejecución, resolución, querer mover cosas, querer iniciarlas. Hay una fuerte ocupación planetaria en el eje 2-8, que es el eje económico, es decir, hay una motivación económica más o menos sana, ¿no? Después, secundariamente, es muy frecuente hallar un Marte angular en la casa 1 o en la casa 10. Por ejemplo, Donald Trump, que es conocido, es un conocido empresario y presidente de su país con anterioridad, pues tiene Marte prácticamente en la cúspide de la casa 1, es decir, sobre el ascendente. Y en casa 10 también es frecuente. Después, planetas en signos de Aries, en el signo de Aries, también en menor medida Tauro, Géminis, Leo, Escorpio, Sagitario, una casa 5 muy activada, fuertemente ocupada o aspectada. Si es un comercio, si es un tema comercial no tan empresarial, es decir, de pequeña tienda y tal, puede ser la casa 3 en lugar de la 5. No todos estos elementos son necesarios, pero en general la mayoría de consideraciones que acabamos de enumerar se encuentran en las cartas de empresarios. Esto nos puede servir como astrólogos para detectar cuando hay una vocación genuina y cuando un joven, una joven, puede dedicarse realmente al mundo de la empresa porque está dotado o dotada para ello. Después también he apuntado aquí que hay un aspecto muy típico, que es un planeta en 5 en cuadratura a un planeta en 2 o en 8. Eso es como un estímulo para emprender casa 5 y ganar dinero, generar riqueza, casa 2 o casa 8. Más cosas. Veremos algún ejemplo. Aquí tienen la carta de Bill Gates. Alguna de los elementos que acabamos de enumerar se encuentran en esta carta. Búsquenla en internet y estudienla. Verán cómo las encontramos algunos de estos factores que hemos dicho anteriormente. La carta de John Poddetti, que era un gran financiero y empresario norteamericano. Lo mismo. Eh, Ahora bien, cuando en una carta encontramos valores diferentes a los que hemos enumerado antes, de casa 5, Marte en 1, Marte en 10, todo lo que antes hemos dicho, cuando hay una focalización por ejemplo, en el eje 2-8, la persona puede ser un empresario, pero más bien va a ser un financiero. Es decir, hay una focalización en lo que en lo que son los recursos económicos, financieros, monetarios, dinerarios. Es decir, hay un interés crematístico puro, prestar dinero y recogerlo después con intereses, crear banca, financiar proyectos, pero no interviniendo en ellos. Es decir, el empresario es una figura astrológica
y en verdad, en toda su dimensión, muy diferente a la del banquero. Aquí tienen en pantalla JP Morgan, que fundó la banca Morgan, que todavía existe, y que además era cliente de Evangeline Adams, una astróloga norteamericana de principios del siglo pasado, del siglo XX. Él consultaba y creía firmemente, bueno, creer no es la palabra, estaba convencido firmemente de la validez de la astrología y se dejaba asesorar por la señora Adams, que era una gran astróloga. Y él, JP Morgan, acuñó la famosa frase: los millonarios no usan la astrología, los billonarios, con B, sí. Esa frase es suya. Y está en alguno de mis libros, porque es muy ilustrativa, podríamos decir, muy gráfica. Esta es la carta de J.P. Morgan. Fíjense que tiene una casa 2 muy fuerte, tiene algún elemento de Leo, en casa 6, Júpiter, conjunción Marte, competitividad, agresividad, entre comillas, comercial y financiera también. En fin, hay una focalización muy fuerte en su casa 2. Para él el dinero, iba a decir que lo era todo, pero si no, casi todo, ¿verdad? Era la medida de cambio, lo que consideraba como referente a nivel humano y a nivel de todos los órdenes. Esa es la carta de un financiero, la que vemos en pantalla, la de J.P. Morgan. Aquí tenemos un híbrido. Es decir, ¿qué ocurre? Imagínense que en las empresas pequeñas y medianas es frecuente que haya el jefe, algún colaborador dentro de ese staff directivo, es decir, director comercial, tal y cual, y empleados. En algunas empresas pequeñas hay el jefe, los empleados y ya está. En un comercio no digamos. A veces el jefe, el dueño, el director, el presidente, por decirlo así, de esa empresa, de esa industria, es el mismo que atiende en el comercio. Bueno, entonces yo quiero mencionar que hay una figura intermedia, que es el directivo, que es ni el jefe ni el gran jefe, el presidente de la corporación, de la empresa, director, ni tampoco el empleado, y es un ejecutivo. El ejecutivo tiene una carta diferente. Tiene elementos, puede tener elementos de casa 7, porque su materia prima es trabajar con otros empleados que están por debajo de él, y hay una serie de configuraciones diferentes que no son, tienen algo de empresario y tienen algo de empleado. Hay que estudiarlo. No tengo minutos aquí para poder desarrollarlo, pero que sepan que hay una figura intermedia, que es la del ejecutivo, que tiene una carta con elementos de dirección, que hemos visto ya antes, y con los de típico empleado, que son más bien de casa 6 y de otras casas no angulares o no tan relevantes para el mundo de la empresa. Vamos a entrar en el mundo de la empresa. ¿En qué momento nace astrológicamente una empresa? Es muy importante saber eso. Si es una empresa jurídica, en el momento en que se escritura ante notario o fedatario público, esa empresa, en la mayoría de países. Quizá en Venezuela y en otros es diferente, pero desde el mismo momento en que tú puedes ya con ese papel, con ese certificado, ir a un banco y abrir una cuenta o empezar a trabajar, en ese momento nace una empresa. En España y en otros países es el notario. Esa firma, en el momento en que sea 10:55 de tal día, tal mes, tal año y tal lugar, allí nace la empresa, como si hubiera nacido un niño. Si es un comercio que no necesita de ir al notario, de pedir un permiso burocrático de tal magnitud, es sencillamente cuando, si uno tiene una mercería, una droguería, una casa de pinturas, un comercio pequeño, cuando abre la puerta y empieza a vender. Allí nace el negocio. En la carta de una empresa hay un paralelismo con la carta de una persona. Por ejemplo, la casa 2 son ingresos y pagos. La casa 6 serían los empleados. Lo tienen en pantalla. Es decir, es relativamente fácil entender la carta de una empresa. No hay una gran dificultad. Algunas cosas cambian, pero por ejemplo, ¿qué les diré yo? La casa 12 es, al igual que en una carta de una persona, pues cosas ocultas. Aquí podría ser espionaje industrial, podría ser una actividad de laboratorio, de investigación, en fin, hay que adecuar lo que es el simbolismo, el significado de las casas en astrología empresarial. Hay una pequeña variación. Los planetas igual, aquí lo ven, el Sol es el patrón, el jefe, etcétera, etcétera, la Luna, el público, los empleados. No es difícil. Aquí tenemos un ejemplo real de una carta con su ascendente correcto, etcétera. Es la de un banco, Banesto,
que se fundó hace ya muchísimos años y que duró, este banco duró mucho hasta que fue absorbido por otro más grande. Y realmente yo he estudiado la historia de este banco y el ascendente en Leo, por ejemplo, que se veía en los dorados, en los cromados de la decoración de cada oficina bancaria que visitabas, con la que trabajabas, se ajusta perfectamente a lo que fue ese banco. Todo, desde el signo solar al ascendente, como digo, pasando por planetas en casa, todo. Esa fuerte ocupación en casa 9 eran las sucursalías, las delegaciones que tenían en todas las capitales de provincia y en muchos pueblos de cada provincia española. Tenían muchas sucursales. En fin, así es. Aquí ahora les presento dos, tres cartas. Aquí es la de otro banco. Esta es la de otro banco más, el Santander, aunque no dispongo de la hora ni del Popular, que era la anterior imagen, ni de esta, y tampoco de Microsoft, que es una empresa muy conocida. Pero podemos estudiar, si no tenemos la hora, las ubicaciones por signo, los aspectos, porque eso tiene validez. Por ejemplo, en la carta de Microsoft, aquí la he puesto con el cero de Aries como ascendente. Es una carta que el ascendente lo desconocemos, no sabemos en qué hora se fundó, pero sí que sabemos que el Sol estaba en el signo que está, la Luna estaba en Aries, había una cuadratura, una oposición entre estos planetas, eso sí que es real. Y de esas configuraciones podemos extraer información, es decir, si no tenemos la hora, podemos estudiar, si es un empresario y nos pide que le asesoremos, pues podemos estudiar a partir de su carta del empresario y a partir de la carta de la empresa sin hora podemos ampliar información. Es decir, no hay que decir, no, si no sabes la hora no puedo hacer nada. No, puedes basarte con la carta del empresario, que al final filtra todo y si ocurre algo importante, en la carta del empresario vendrá un tránsito importante. Si es que la empresa cierra, se va a ver en su carta, si es el dueño, si es el director, se tiene que reflejar necesariamente. No puede pasar desapercibido un evento mayor. Ahora bien, eventos menores no se van a ver claramente. Eso se tendría que ver en la carta de la empresa. ¿De acuerdo? Por lo tanto, si sabemos la hora, mucho mejor, sobra decirlo. Y si podemos seleccionar, porque nos lo pide, si tenemos la oportunidad de escoger astrológicamente el mejor momento, fantástico. ¿Qué aplicaciones hay en la carta de una empresa? Muchísimas. Desde fundar la sociedad bajo criterios puramente astrológicos, escoger el staff directivo y empleados, planificación general, operaciones con bancos, abrir una sucursal en el mejor momento, lanzar un producto al mercado en el mejor momento astrológico, campañas de marketing, todo lo que nos dejen y todo lo que podamos abarcar. Piensen que en la práctica astrológica, en el día a día, yo he tenido consulta durante 30 años, más de 30 años. Actualmente no, pero al principio asesoré a muchísimos empresarios y hasta el final. Pero al principio, sobre todo, me especialicé un poco en el tema empresarial. Y en el día a día, lo que más haces como astrólogo empresarial es escoger, es decir, la rama de la astrología eleccional, es seleccionar el mejor momento para algo. De todas maneras, he de decir que aunque ese sea el día a día del astrólogo empresarial, escoger el mejor momento para lanzar un producto, escoger el mejor empleado y que empiece en el mejor momento, eso es astrología eleccional. Hay que decir que aunque escojamos el mejor momento para montar una joyería en el desierto, si no tiene base, si no tiene fundamento, vamos a fracasar. Es decir, hay que adecuar la astrología a la realidad. No podemos vender lo que no podemos prometer, lo que no se va a dar, ¿de acuerdo? Todo está en la carta del empresario, en la carta de la empresa y en la realidad del país como tal, en la realidad económica del momento. Milagros no existen en la astrología, pero podemos hacer muchísimo. La fundación de la empresa, hay que considerar dos cosas. Si nos viene el empresario y nos dice, búscame el mejor momento para fundar mi empresa. A, tenemos que considerar la misma carta de la empresa, lo veremos a continuación. Y B, que haya una sinastría favorable entre empresario y empresa. Si no, el empresario se desvinculará, no tendrá motivación. Eso es muy importante. El punto B. Considerar la carta de la empresa es largo. Tendría que hacer un taller, un seminario con ustedes de 2, 3 o de 10 horas. Aquí les pondré una perla. Por ejemplo, si quiero hacer una empresa, casa 5, por ejemplo, Sol en 5, podría estar el Sol en otra casa. Para importar o exportar, casa 9, pongo un trígono que ya he seleccionado para un día en concreto y para una hora
entre el Sol en 5 y Júpiter en 9. De esa manera yo emprenderé, iniciaré negocios, Sol en casa 5, con éxito, Sol, Trígono, Júpiter, sabiendo que Júpiter está en la casa 9, que es importación y exportación en la carta de una empresa. Es un ejemplo muy pequeñito, pero ustedes ya van a poder entender por dónde van los tiros, como decimos en España. Cómo se encaja, cómo se selecciona una carta de la empresa. Es largo de explicar, no es fácil, pero esto es un ejemplo que sí. Lo que hemos dicho antes, el punto B, era una sinastría adecuada entre el empresario y la empresa. Aquí les pongo un ejemplo real. El Banco Español de Crédito, Banesto, que hemos visto antes, y uno de sus presidentes, Mario Conde. Mario Conde y Banesto, el Banco Español de Crédito, tenían una sinastría que está en pantalla, no vamos a ver, no vamos a descubrirla, es fuerte. Y es una atracción entre banco o banquero y, o sea, entre banco y banquero. Ambos se atraen y uno dirigió la entidad. Es así, la astrología funciona de esta manera. Pero es muy importante entender que la sinastría debe estar presente. Si no, no hay motivación en dirigir ese negocio, sea un banco, sea lo que sea. Después hay que considerar elementos como, por ejemplo, son 4 socios, hagamos una carta compuesta. Supongo que saben lo que es fundir los datos de 4 en un solo gráfico. Aquí tienen una carta maravillosa, fíjense qué maravilla. Para los Beatles, qué empresa musical, ¿verdad? Acabó, pero la música todavía persiste, ¿no? Sigue hasta nuestros días. Esa es la carta compuesta de los Beatles. Es decir, también podemos valorar eso. Nuestra responsabilidad es muy grande. Si nos piden que escojamos el mejor momento para crear un negocio, podemos crear un Microsoft o un Enron que fracasó, hundió y desapareció. Es decir, es muy importante entender que hay una responsabilidad como astrólogos, no tanto legal, sino moral. Hay que hacer lo mejor posible para que ese negocio tenga éxito. También nos encontraremos en el día a día de la empresa, pues seleccionar un directivo. Por ejemplo, si nos piden que sea un financiero, ese Marte en 8 en Virgo, tan detallista, con buenos aspectos, y una carta que la acompañe, puede ser favorable. Si fuese un publicista, yo quizá miraría más la casa 3, que tiene que ver con marketing, publicidad. Si fuese el director general, quizá la casa 10, porque es o bien la casa 1 también, una fuerte personalidad para dirigir un negocio. Cada cosa es diferente, pero por sentido común, aunque no seamos especialistas en esta rama, yo creo que podemos hacer un buen trabajo aplicando justamente ese criterio general, ¿no? Lo que acabo de decir, que a nadie se le escapa, no es algo muy específico de la astrología aplicada al mundo de los negocios, es global, casa 10, casa 1, todos sabemos lo que es. También hay que tener presente que entre un directivo y la empresa tiene que haber una sinastría. Y cuando escojamos un directivo para el staff, para un empleado cualquiera, no importa tanto. Pero cuando es alguien que va a decidir en la empresa, busquemos una buena sinastría, como la que tenemos en pantalla, entre un ejecutivo bancario y la entidad bancaria en sí. Que tenga trígonos, que tenga sextiles o conjunciones buenas, favorables y menos oposiciones. Pero puede tener alguna como estímulo y cuadratura igual, pero que predominen las oportunidades, la atracción pura, las facilidades y la suerte, entre comillas, aunque sea un tema muy abstracto. Lo mismo para un ejecutivo que escojamos para una etapa y para un fin determinado. Tenemos que seleccionar que para esa temporada tenga tránsitos favorables o una revolución solar que cubra el periodo lo más positiva y benéfica posible. Pero también ocurre, a veces ocurre que te plantean escoger a una persona, un directivo, para una campaña determinada y después no es tan importante. Pues en esa temporada, para esa campaña, tiene que haber tránsitos, revoluciones, direcciones, progresiones secundarias o elementos que acompañan. No es la carta natal, es también la carta en movimiento, dinámica. La empresa en el mundo. Bueno, estamos acabando ya este repaso rápido de lo que es el mundo empresarial desde la perspectiva de la astrología. Pues hay que considerar la empresa en el mundo. Por ejemplo, si tenemos la carta del país, tanto mejor, porque sabremos que si la empresa tiene una singladura y unos tránsitos y unas perspectivas astrológicas, a ver si
el país lo acompaña, porque si resulta que si tenemos un tránsito para la carta de la empresa o para la carta del director de Júpiter, pasando por su casa 10, pero el país está en crisis o el mundo está en crisis, poco vamos a disfrutar de ese Júpiter en 10. Hay que valorarlo, hay que considerarlo. Y entre esos elementos, aparte de la carta del país, hay lo que llamamos el índice cíclico, que muchos astrólogos mundialistas o mundanos utilizamos, es una herramienta fantástica, es largo de explicar, pero en mi libro Astrología Mundial lo explico muy bien. Hay los ciclos planetarios, planetas en signos, es decir, hay que contextualizar a nivel global, el negocio en sí. Eso es fundamental. Hay de decir que en esta recta final, en estos minutos que nos quedan de disertación, que al principio, mm, sin pedirlo, me llegaron muchísimos empresarios, incluso gente también que tenía pequeños comercios, una lavandería, o tintorería, una floristería. Tuve clientes tanto del ámbito comercial, de tienda, de negocio pequeño, como grandes empresarios, de todo nivel, y grandes empresarios con corporaciones. Y de ellos aprendí a la fuerza cuando me pedían, quiero esto, quiero esto. Resulta que no había una teoría para aplicar al mundo de la empresa desde la astrología. Y yo tuve que buscar de un autor esto, de otro autor esto, investigando por mi cuenta esto. Y al final lo que hice fue crear una especie de corpus, una especie de sistema personal, pero que tampoco yo inventé nada. Son elementos que siempre han estado ahí, que yo únicamente los aglutiné, los uní. Y me creé pues una especie de protocolo, que es lo que en síntesis hemos visto hasta ahora en estos 30 minutos. Y al final, después de varios años de asesorar empresarios, yo empecé a asesorar en el año 92, más o menos, del pasado siglo, 1992, y este libro que tienen en pantalla, que es de mi autoría, se publicó en 2008, si no recuerdo mal, por Ediciones Obelisco y todavía está a la venta. Y yo se lo recomiendo si les interesa la astrología aplicada al mundo de los negocios, porque fue el primer libro, y no solamente en español, sino en cualquier idioma, que trató monográficamente la astrología empresarial. Y de hecho ha sido tan fuerte su impacto, como autor estoy contento por ello, que no ha habido ningún otro libro que realmente pretenda lo que yo expongo en esa obra. Muchos astrólogos generalistas tienen esta obra porque allí condenso pues todo lo que la experiencia asesorando empresarios, lo que yo investigué y obtuve de diferentes autores, el mérito es de ellos, no de mí, que yo únicamente he sido un aglutinador de contenido, ¿no? Eso sí, le he dado una uniformidad y le he aportado alguna cosa, pero el mérito es de todos los astrólogos y de la astrología en general. Pues al final ha quedado un libro como una obra pionera, como una punta de lanza. Y yo les recomiendo esta obra porque está todavía en venta, se sigue vendiendo y llega a todo el mundo y contiene todo lo que hemos visto hasta ahora y mucho más ampliado, detallado, estudiado. En fin, también les puedo recomendar una bibliografía para que amplíen más allá del libro que les recomiendo de mi autoría, pues otros temas, porque la astrología empresarial también forma parte, o sea, también hay elementos como la astrología y bolsa, que es muy específica y que yo en mi libro trato someramente, pero hay obras monográficas sobre astrología y bolsa, hay obras monográficas sobre astrología eleccional, es muy interesante, es decir, el astrólogo debe saber también suficientemente de astrología de las elecciones, que ya es una astrología antiquísima, ¿no? Es una rama muy antigua. También de astrología mundial. En fin, aquí tienen obras en español y en inglés, y quizá alguna en francés también está por ahí, que pueden ayudarle para el que quiera especializarse en esta rama astrológica tan interesante y que tanto trabajo da al astrólogo, porque realmente si nos especializamos en astrología y negocios, vamos a tener muchos clientes, porque la gente quiere que le asesoren, que le ayuden a que su proyecto, sus ilusiones y su dinero lleven a buen puerto. En fin, eso es todo con los 30 minutos que dispongo para exponer esta rama astrológica. Espero que haya sido de su interés y que, por supuesto, que amplíen y vayan más allá con ella. Muchas gracias.